Entiendo que esta es una causa de derechos humanos y es una causa que debe hacernos entender el verdadero sentido de los derechos humanos. Pareciera que hablar de derechos humanos remite únicamente al terrorismo de Estado, y yo creo que ese es un paradigma que está puesto de forma errada y dañina, porque antes que el terrorismo de Estado existiera, y nadie quita el tremendo impacto que produjo, que si, ¿quién niega los muertos, los desaparecidos, el destierro, las cárceles? Menos yo todavía, que lo he sufrido en carne propia. Pero justamente amar los derechos humanos implica entender que no puede haber civilización, que no puede haber una sociedad a espaldas de los derechos humanos. Pero también el punto de vista es quién gozan de los derechos humanos, a quienes se los considera sujetos de los derechos humanos. Y si nosotros lo vemos desde allí, no podemos negar que se ha cometido una falsedad esencial en la propia historia de los derechos humanos en nuestro país, olvidando que son los pueblos originarios los primeros que padecieron en forma terrible y absoluta la violación de los derechos humanos, con otro hecho que vuelve la situación más aterradora, porque ni siquiera se los consideró sujetos de los derechos humanos, como si no fueran seres humanos. Ese es el tema de fondo. Empezar a reconocer que los sujetos de derechos humanos han sido los pueblos originarios va a cambiar el paradigma de la comprensión de los derechos humanos y el paradigma de la comprensión incluso de qué sociedad somos, desde dónde partimos, cuál es nuestra verdadera identidad cultural. Ese es un tema de fondo. El otro tema breve, porque no quiero abusar del tiempo, es desde dónde se emprende este cambio de nombre. Yo creo que es desde el amor. Y aquí pido que se tenga, que se ponga énfasis en ello. No se trata de una revancha, no nos mueve a los que creemos en este cambio lo que en filosofía se llamaría pasiones tristes, como por ejemplo el odio, sino precisamente el amor. Animarnos a cambiar el nombre de una ciudad que está ligado con un ser que cometió profundos actos de muerte, implica la asunción de el amor como motor de la conducta humana. Y eso se puede convertir en un ejemplo para nuestro país, pero para toda Latinoamérica, que todavía tiene una historia basada en la propia muerte. El tema de fondo no es por qué querer sacar el nombre a Roca. El tema de fondo es desde qué lugar civilizatorio se mantiene como nombre de una ciudad a quien es responsable de semejante violación de los derechos humanos. Ese es el tema de fondo. Pero hay algo más. No se trata, esto insisto, no se trata de la venganza. Se trata de, hay algo que también desde el punto de vista, perdón por las citas, pero a veces son necesarias. El fundador del psicoanálisis, Freud, explicó científicamente muy bien que quien concede en el lenguaje, que quien concede en las palabras, finalmente concede en la propia realidad. Por eso no es un tema menor cambiar un nombre, implica que uno quiere cambiar el paradigma que está detrás de ese nombre. Seguir llamándonos con el nombre de la muerte implicará que se sigue viviendo en una sociedad de muerte. ¿Y cómo se ve la muerte hoy? La muerte hoy se ve con la muerte de tantos niños privados de la condición esencial de todo sujeto humano, con los jubilados que pasan sus últimos años de vida ligados a la angustia existencial de no saber si van a estar vivos el otro día. Esas son las formas de la muerte de hoy, pero que son formas que están ligadas al origen de la muerte, que es el autoritarismo, el despojo de la propiedad a quienes históricamente la
tenían, y algo más, porque hay que decirlo con claridad, situaciones raciales, prejuicios que niegan la calidad humana a quienes realmente son los que fundaron esta sociedad, esta civilización, de la que también somos parte los que hemos venido como descendientes de otros países. Esa es la realidad. Si no se pone justicia en el origen de la vida siempre va a estar marcada por la muerte. Hay un dato que yo recogí.